Permítete pensar, dale una ojeada a tu alrededor, indaga sobre el misterio de la vida e integra tus propias verdades. Este es nuestro espacio, Ascensión Azul, un lugar para debatir sobre todo aquello que nos hace diferentes. Magia, mística, conspiración, biografías, sabiduría arcana son los temas de nuestra reflexión. El equipo pone su pasión sobre la mesa para el diálogo, con intervenciones de Viviana Ramírez, Fernando Aperador y John Fernando Palacio. Comienza un nuevo debate en el aquí y en el ahora. Acércate, sé parte de él. Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Un cálido saludo a todos nuestros oyentes y a todos los seguidores de nuestro canal Ascensión Azul, y muchas gracias por seguir estando allí, por seguir dejando nuestros comentarios. Y como lo afirmamos en la primera parte de este especial del dossier dedicado a la tercera temporada sobre el tarot, queremos presentarle esta segunda parte del debate a todos ustedes. Un tema que nos ha parecido supremamente interesante, un tema que tiene mucho de trasfondo, y más aún por la asociación de cada uno de esos elementos iconográficos que podemos encontrar en las cartas del tarot y especialmente en los arcanos mayores, sin desestimar los arcanos menores, obviamente. Todo este conjunto de posibilidades pues nos ha venido presentando un abanico de sorpresas, y más aún cuando nos hemos atrevido a llevar a cabo un ejercicio en donde al azar pues cada uno de nosotros tomó varias cartas para explicarlas y empezamos a encontrar relación no solamente entre las cartas que cada uno había escogido, sino con aspectos de su propia vida. Y ese es un ejercicio que, como lo hemos sugerido en la primera parte de este especial, pues los queremos invitar para que ustedes mismos también se acerquen a este conocimiento y vayan haciendo una relación con su vida a través de esta interpretación o de esta forma de cómo hemos querido ver el mundo del tarot en este dossier, en este especial, aquí en nuestro canal Ascensión Azul. Como lo prometido es deuda, aquí les traemos entonces la segunda parte de este especial, un especial muy interesante y a la vez extenso, dedicado a los arcanos mayores. Y en esta oportunidad vamos a seguir escuchando información y algunos elementos muy importantes sobre los arcanos relacionados a la templanza, el diablo, la luna y el sol. Muchas gracias entonces a ustedes por estar allí, por dejar sus comentarios, y quiero una vez más pues dejarlos con mis compañeros de mesa, con mis compañeros de panel, Viviana Ramírez y Fernando Aperador, incluso quien les habla, JF, en este especial, en este dossier. Muchas gracias y seguimos entonces conectados a través de este dossier. Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. La templanza. Cuando yo hablo de la templanza, del arcano número 14, encuentro también una relación muy profunda, digámoslo así, con esos aspectos que se enlazan. Digamos, Viviana, ahorita nos contabas que en el arcano número 13, la muerte, al fondo se ve el sol. Aquí en la carta de la templanza, lo primero que nos vamos a encontrar es una figura un poco más amigable. Vamos a ver un ángel, para algunos representa a Miguel Arcángel. Es muy común que algunos de los documentos en los cuales uno se base para consultar, pues constantemente estaban haciendo alusión a Miguel Arcángel. Pero también en este tarot hay un camino que se ve marcado en la parte, digámoslo así, inferior izquierda de la carta, mirándola obviamente de frente, y en esa parte hay varios elementos que están conjugando directamente. La presencia del agua, la presencia de la tierra, y precisamente el agua, al fondo se ve un camino por toda la tierra que también va a las montañas y que se puede ver al fondo un sol, el nacimiento de un sol. Yo diría que también es una carta muy optimista. Si bien la muerte nos lleva a nosotros a replantearnos elementos y a empezar a madurar y a cambiar muchos elementos, al ser una carta muy, muy optimista, la carta de la templanza nos lleva realmente a ser personas que debemos hacer uso realmente y crecer realmente en torno a la moderación. Esa es la clave para entender el arcano número 14, la moderación, la templanza. Es un ángel con sus alas extendidas, tiene dos copas,
y está mezclando algunos líquidos. Hay una discusión muy profunda ahí si los está mezclando o está virtiendo uno de las copas en la segunda. Sin embargo, es un arcano que nos lleva a pensar mucho en el movimiento de la energía. Tiene una pierna, el ángel tiene su pierna derecha parcialmente sumergida en el agua y la otra tocando la tierra. Hay un simbolismo muy profundo entre el movimiento de la energía y entre la estabilidad. Es decir, de que es una carta, es un arcano que nos lleva a pensar un poco, a encontrar nuestro centro, a encontrar la unificación. Y ahí es donde yo hago ese vínculo con el hierofante y con el carro, ¿sí? Aquí hay un vínculo muy importante. El hierofante, que nos habla de esos códigos, de esas cualidades, de esa enseñanza para un camino espiritual, quien nos inicia. El carro, que nos lleva a pensar en la madurez, pero la templanza es ese poder supremo sobre la confianza de ese camino que nosotros estamos recorriendo. Nos lleva realmente a recordar de que también hay una fuerza que está ahí ayudándonos, pero también probándonos. Claramente en la frente de este ser alado, de este ángel, hay un círculo con un punto en la mitad. Para algunos es realmente una asociación a lo solar, al símbolo del sol a nivel alquímico, a nivel de la astrología. Ese símbolo del sol nos habla de la conciencia, nos habla de un despertar de conciencia. Y también hay un elemento muy profundo en su pecho, que es un triángulo dentro de un cuadrado, haciendo alusión también a los elementos, a los aspectos materiales, a la fuerza trina, al control de la parte física, mental, emocional, pero también en la relación del mundo que nosotros habitamos, de esos 4 elementos. Entonces hay un directo vínculo, como lo explicaba con el carro, desde su estrella de 8 puntas y la parte material. Aquí hay una revelación muy interesante a través de esta iconografía, porque nos lleva a pensar un poco de la conciencia, del despertar de conciencia en función de los aspectos materiales y de los aspectos trascendentales del ser. Es un arcano que nos lleva a pensar en el conocimiento del camino correcto. Los lirios que se encuentran en la parte inferior derecha de la carta, tienen dos significados. Algunos lo asocian más hacia la parte griega de la diosa Iris, que es conocedora de los inframundos, y más aún porque el lirio en esa zona, digámoslo así, a nivel de los mitos, están muy asociados al inframundo. Es el conocimiento de esas pruebas de tu inconsciente, de tu subconsciente, de esa oscuridad que muchas veces no quieres aceptar. Y o también está realmente una iconografía un poco profunda de los lirios con aspectos mucho más espirituales, ¿sí? Con aspectos mucho más de trascendencia como individuos. En el libro El Tarot y el viaje del héroe, este arcano nos lleva realmente a la totalidad. El autor nos menciona de que la templanza es la guía del alma en el viaje nocturno. Es como cuando realmente en tu camino diario, tu cotidianidad, no encuentras como salida a muchas situaciones de tu propia vida. Este arcano te lleva a tener una reflexión muy profunda y a sentirte acompañado por esa divinidad que está a tu lado y que muchas veces hasta dejas de percibir por cómo está tu mente enfocada en ese momento. ¿Cómo podríamos entender un poco a esta carta como esa guía superior? Como encontrar realmente la transmutación, la mezcla perfecta entre las fuerzas. Realmente es una carta muy positiva en ese sentido, y eso nos lleva a tener sentimientos de armonía, de salud, de regocijo. Es una carta que nos lleva a reflexionar un poco sobre encontrar nuestro centro. Cuando hablamos de la templanza, hablamos realmente de la justa medida. Nos está invitando a que en los momentos más difíciles nosotros encontremos ese perfecto equilibrio en nuestro interior. Encontremos ese equilibrio en lo que realmente somos. Nos lleva a pensar en las cualidades y también tiene un significado adivinatorio profundo. Digamos que en lo espiritual nos podría decir de que son una serie de fuerzas contrarias que encuentran un equilibrio a partir del manejo correcto y debido de la voluntad, ¿sí? También podríamos entender de que en otros planos nos llevaría a entender un punto mucho más central de las cosas.
encontrar el punto medio de todas las tendencias, donde nosotros podríamos resolver incluso las controversias, las contradicciones. Se trata realmente de una carta que tiende a la transmutación. En el aspecto psíquico, sería encontrar el equilibrio personal, sería una carta que nos lleva a pensar en esa balanza, en que debes estar bien, y tiene una asociación muy armoniosa, muy de acuerdo, muy del intercambio, incluso de la fluidez, del movimiento, de la renovación de las fuerzas. En cierta medida la templanza nos lleva a recordar el autocontrol, el compromiso, las virtudes de la energía sanadora. Alcanzaría las metas de saber cuál es el punto medio, cuál es el aspecto que nos lleva a encontrar ese punto intermedio entre el círculo que representa nuestro ser. Y ese símbolo del sol que entra como una analogía a la luz solar, y sería la luz interna. Es esa luz interna que entra en tu cuerpo, en tu ser, y muestra la triplicidad humana, ¿cierto? El cuerpo y alma y espíritu. Esa conjunción hermosa que cuando está bien balanceada en tu cuerpo, en tu ser, en tu forma real, puede llegar a estados de alta iluminación. Sí, realmente cuando pensamos en ese símbolo solar, yo realmente siempre lo he asociado a un símbolo de conciencia, a un símbolo de autorrealización. Y yo diría que ese símbolo solar encabeza uno de los símbolos quizás un poco pequeños de la carta, pero de los más trascendentales, al darnos cuenta de que a través de esa autoobservancia podríamos incluso encontrar el equilibrio al cual alude precisamente la templanza, y más aún cuando tiene que ver con un tema tan trascendental, Fernando, del cual nos vas a hablar, que tiene que ver con el arcano número 15, el diablo, que es también uno de los arcanos más temidos y que ha servido de muchas interpretaciones dentro del tarot. Claro que sí, este señor, este gran cornudo, es interpretado de muchas maneras, pero también es temido, es muy temido, pero de igual manera, cuando uno empieza a estudiarlo, uno se da cuenta que no. Este señor, este es un monstruo, un demonio, cornudo, con alas de murciélago. Está sentado sobre un altar, a cuyos pies se hallan atados un hombre y una mujer. A sus pies están las dos personas. A su mano derecha de este demonio feo, sobre la cabeza está apoyada la joven, y da similitud como si estuviera dando una bendición, o la bendición del Papa, pues, que muestra la quinta carta. Y en la otra mano, en su mano izquierda, sostiene una antorcha flameante, mirándose la tierra. Sobre su cabeza aparece el pentagrama al revés. Hay una anilla grande situada en el altar, y de ahí de esa anilla salen dos cadenas. Esas dos cadenas se hallan aprisionadas por el cuello de las dos figuras humanas, un hombre y una mujer. Hay una gran analogía en esta carta, porque parece como si simulase que fuesen Adán y Eva después de la caída del pecado original, algo que más o menos intenta dar la carta de los enamorados. Es como haber pasado de esa vida hermosa, bella y pura al otro lado, haber caído en la tentación. Estas figuras también tienen una cola. Esa cola representa la naturaleza animal, pero a pesar de que muestran ese aspecto animal en su mirada, en su cara tan viva que tienen, muestran inteligencia, muestran algo de expresión humana viva, y está muy exaltada en ellos. O sea, resaltan en esta carta muy bien ese aspecto de que ellos, aunque están encadenados, están seguros de sí mismos. No parecen como tal ser esclavos, sino estar dominados por el hecho de haber perdido supuestamente esa marginidad o esa virginidad esencial que existe en el cielo. Es un significado muy complejo, porque es que muestra como si se hubieran salido del jardín místico original de la vida, y se empieza a interpretar como el mundo bajo al que cae todo ser humano. Pero en realidad, pues, esta carta, al ser tan opuesta a los enamorados, nos da muestras del materialismo. Cuando uno interpreta esta carta, se da cuenta de que somos humanos, de que el materialismo impera,
y el cartomante entiende que cuando un consultante saca esta carta le va a mostrar inmediatamente que es una persona totalmente material, es una carta por excelencia del elemento tierra, y ahí es donde entra la parte positiva de esta carta. Esta carta significa para la persona que la trae consigo que es una persona que triunfa mucho en el mundo material. Es una persona que tiene suerte en los negocios, es una persona que le va muy bien en el sexo, es una persona que le va muy bien en las apuestas, maneja muy buena salud, soporta una vida extrema con gran facilidad porque esta facilidad que tiene para maniobrar en el mundo material le da esa gran capacidad. Eso podríamos interpretar en la parte positiva de esta carta. En la parte negativa ya pues, viene totalmente lo contrario. Ya sería una persona de ambición insaciable, es una persona vengativa, es una persona castigadora, es una persona abusadora, manipuladora y que tiene malas intenciones y hace malas mañas. Ahí es donde entra el estado negativo de la carta, ¿cierto? A esta carta es donde se le asume la brujería, los hechizos y todo eso, que cuando a una persona le sale esa carta al revés, el cartomante le queda muy difícil interpretar porque posiblemente tendría grandes características el consultante de haber tenido una especie sea de brujo, de amarres y ataduras, de amarres, de todo este tipo de cosas que tiene. Entonces mira que es muy clara la carta. Por el lado positivo, bienestar material total, pero por el lado negativo o al revés, y ahí sí te muestra lo que la gente tanto teme, ¿cierto? Que estás embrujado, que estás atado, que tienes o mal de ojo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la interpretación. Esta es una interpretación muy directa, es muy fácil de interpretar, no es nada espiritual que podría transformarse como lo habías de pronto dicho en la otra carta de la templanza, que tiene una interpretación un poco más compleja porque mezcla esa espiritualidad del ser humano. No, este es simple, si te sale derecha, suerte, dinero, prosperidad, salud, sexo, sabroso. Pero si es por el contrario, pues hombre, miremos a ver que es que por ahí te deben estar haciendo algo malo y es hora de corregirlo. Cuando se piensa en la templanza, se piensa realmente en la mesura, en lo medido, en la justa medida. Pero cuando hablamos del arcano número 15, el diablo, se habla de los excesos también. Entonces sí, mira que son dos arcanos, exacto, son dos polos. Claro, y ya cuando ya el cartomante tiene combinaciones con otras cartas, entonces ahí es donde empieza la experticia del cartomante, que salen otras cartas también del elemento tierra, entonces fácilmente el cartomante puede darle al consultante noticias sobre cosas materiales que le llegan, sobre cosas materiales que son benéficas para él y que le dan pues como muy buen augurio, pero del contrario, entonces ahí empieza la contraparte. Cuando empiezan la combinación de esas cartas es donde empieza a haber interpretaciones que pueden ser mal interpretadas, pero realmente pienso que esta es una de las cartas de más fácil interpretación. La funcionalidad depende con la carta amiga con la que salga, y pues de ahí en adelante tendríamos un diablo que no es tan malo, porque igual estamos en este mundo material, y si en este mundo material tenemos lo suficiente para vivir, o más de lo que tenemos para vivir, pues yo creo que nadie se queja, es excelente, ¿no? Yo digo que es una de las cartas también más temidas precisamente por su iconografía, porque nadie en nuestra sociedad pues quisiera que le saliera el diablo precisamente en la carta, y una interpretación muy a la ligera pues nos llevaría precisamente a pensar en la presencia, digamos, de algo muy oscuro que está de una u otra manera tomando una posición muy directa frente a aspectos regentes de nuestra vida y de nuestra cotidianidad. Yo por lo general veo en esas cadenas, especialmente en esas relaciones, llevándolo al término un poco más material de una sexualidad desmedida, veo a través de ese arcano mucho el concepto de las ataduras, y no solamente desde un aspecto sexual, sino ataduras desde ese plano físico, desde ese plano materialista, que realmente no te ayuda a trascender ni ver realmente lo que hay mucho más allá, en ese aspecto realmente sutil, en ese mundo espiritual, en ese mundo realmente de un crecimiento interno. Esta carta es totalmente tierra, es física, o sea, te da la característica del bien material,
tenemos mal asociado que entonces si tienes mucho dinero, tienes muchas cosas materiales, no eres espiritual. No, nada que ver. Pues yo personalmente diría que es rico tener suficiente dinero para no poder trabajar, darme los gustos que quiera y dedicarme realmente a lo que a mí me encanta, que es el estudio y el conocimiento de este tipo de temas. Claro. Entonces, viéndolo por ese lado, para nada tendría de malo tener mucho dinero y tener muchas cosas materiales. Es eso, es el enfoque que tú como persona le das a lo que tienes. Y la carta simplemente te da esa muestra. De pronto no mezcla mucho lo espiritual, y las cadenas que podía interpretar ahí las dos personas es de pronto que, claro, si tú manejas un mundo material en exceso, pues vas a haber embebido y vas a ver, te vas a ver sometido a todo lo instinto que tenemos nosotros, y lo vemos obviamente con todo ese poco de famosos que tienen dinero, que tienen poder y tienen una vida totalmente desmedida, pero no creo que la carta es la que lo haga, eres tú como persona. Claro, totalmente de acuerdo, Fernando. Me parece muy interesante lo que nos acabas de aportar sobre el diablo en el tarot. Y luego viene otro arcano que me parece supremamente interesante y que tiene también una correlación. Al fondo veíamos, por ejemplo, en el arcano número 13 de la muerte, las dos columnas y el sol naciente. Y aquí realmente vuelve y se ve que es el arcano número 18, la luna. ¿Qué podríamos conocer entonces de este arcano? ¿Qué hay en relación con la luna? Pues bueno, la luna es de hecho una carta que es como muy dirigida como a la psique humana, como muy psicológica, la miro yo, porque está muy enfocada como a la parte de la imaginación y de la fantasía de la persona. No es una carta muy positiva, porque pues de hecho tiende de pronto como a ser de personas que están relacionadas mucho como con las creaciones como fantasmagóricas, pues viéndolo como en la parte como negativa. Es una carta, cuando la vemos iconográficamente, vemos a la luna, es una luna llena, ¿cierto? Con un semblante más bien como serio y mirando siempre hacia abajo. La cara de la luna está situada a la parte derecha, que es como lo dice, viéndolo pues acá el señor White, y nos señala, es como la parte de gracia, como la parte donde tenemos y volvemos como a sentir como una inspiración, como un don, pero que ese don puede tener un precio, que nos puede llevar inclusive al autoengaño, cuando nosotros creemos, o sea, yo la asocio mucho de pronto como al ego, como a la alimentación también como de ese ego. Nos encontramos en la luna llena, nos encontramos con unos rayitos que rodean a la luna, que son 32 rayos, que serían 16 rayos principales y 16 rayos secundarios, y esto nos simboliza la presencia de Dios. Las dos columnas, como hablábamos en la parte pues de la carta de la muerte, en el arcano de la muerte, allá nos simbolizaban sabiduría, pero en esta carta ya no son tan importantes. En esta carta de pronto nos denotan más o nos evocan de pronto como a unos monumentos funerarios. De pronto esta carta puede estar asociada, dependiendo de sus compañeras y dependiendo pues como los arcanos mayores y los arcanos inferiores que la acompañan, nos pueden de pronto connotar alguna muerte, ¿cierto? Estas dos columnas también nos simbolizan de pronto terrenos que ya hemos ido atravesando. O sea, pero acá en esta carta ya no son principales. Nos encontramos con el perro y con el lobo que le aúllan y están mirando a la luna, y estos dos animales nos representan y nos evocan de pronto como a los sentimientos y a los instintos más primitivos que tenemos nosotros, que de pronto pueden estar en ese momento como más a flote, y no son de pronto sentimientos que sean positivos, son más bien sentimientos que pueden ser un poco autodestructivos. Ellos están mirando a la luna, pero la luna, cuando los está observando, también les está denotando y les está transmitiendo como prudencia, y les está transmitiendo luz. Por estos
los rayos que mencionaba yo anteriormente, los 32 rayos, con estos intenta pues de pronto la luna como transmitirle como luz, entonces como en la parte iconográfica. Y vemos también que es inclusive de los símbolos más importantes de esta carta, que es el cangrejo que sale del mar, que este cangrejo nos simboliza como los temores más profundos que podemos tener nosotros y que nos aterrorizan, casi que nos pueden llevar a las fobias, dependiendo pues también de pronto como los veamos. Pero también está como en nosotros mirar si dejamos que estos sentimientos o que este cangrejo salga a flote o vuelva otra vez y se oculta en el mar. Ujú. La carta viene representada pues esa luna tan grande, y esa luna llena la representa, es un rostro muy femenino, inclusive pues tiene sus ojos cerrados. El perro, como mencionaba, y el lobo, como mencionaba yo anteriormente, le están ladrando a esa luna, su cangrejo sale. Es una carta que siempre denota, como lo mencionaba, mucha sensibilidad. Es de pronto como ese desarrollo o una percepción psíquica. Es muy fantasiosa. Es también inclusive una carta que de pronto tiende a denotar de pronto como cierto desarrollo clarividente, dependiendo obviamente también de la persona y de las compañeras con las cuales acompañan esta carta. También está asociada en la parte física o en la parte física pues de la persona, está asociada a problemas mentales, de pronto problemas congénitos mentales y problemas de pronto muy femeninos, por ejemplo, de pronto como problemas menstruales, cólicos, todo este tipo de enfermedades pues que son más bien como leves. En la parte psíquica o psicológica, cuando encontramos o vemos la carta, nos sale pues derechita, psicológicamente somos personas que somos muy imaginadores, somos personas que nos acostumbramos y somos de muy buenas costumbres, somos personas muy creativas. Cuando nos sale invertida, somos personas que evadimos mucho la realidad y tenemos una conciencia más bien como turbia y somos muy temerosos ante la vida. La parte como de la acción como tal de la persona, cuando tenemos la carta derecha, somos personas que imaginamos mucho y aparentamos también y intentamos de pronto como de generar como intimidar, o sea, como intimidar a los otros, nos gusta y nos sacia intimidar a las demás personas. Y cuando las tenemos la carta al revés, somos personas que nos angustiamos demasiado y nos apegamos inclusive mucho a las apariencias. Y en la parte de sucesos, de lo que puede suceder de pronto cuando nos sale esta carta, la carta viene asociada mucho de pronto como a la formalización de hogares, inclusive nacimientos, de pronto a la parte de la fecundación, nacimientos pero de un bebé, y obviamente pues como a la gestación y todo lo que conlleva de pronto como a la gestación y sucesos más bien como felices alrededor de este hecho. Cuando tenemos la carta al revés, siempre nos indica de pronto que nos estamos evadiendo mucho la realidad, que no aceptamos la realidad y tenemos más bien como más bien somos muy temerosos, nos angustiamos demasiado y tendemos de pronto como a chantajear y somos muy propensos a que nos chantajeen. La carta en la numerología, el número 18, esta carta de hecho, este número, perdón, nos dice en la numerología pues del tarot que son, o sea, que nos evocan peligros inclusive para la salud y de pronto pérdidas. El 18 de hecho es asociado
antiguamente con los eclipses. Antiguamente los eclipses no estaban, o sea, no eran muy positivos. De hecho, los eclipses se repiten los eclipses lunares, ciertos eclipses se repiten cada 18 años. Entonces, por eso es que le llaman, y de hecho a ese ciclo le llaman el ciclo Saros. Es como misterioso. Este arcano me lleva mucho a pensar como en los aspectos psicológicos, en los aspectos mentales. De hecho, cuando mencionas aquí al final los eclipses, pues realmente es lo que se ve en la carta frente al sol y frente a la luna. Pero a mí me lleva a pensar mucho o me transmite realmente esa iconografía y más aún lo que nos acabas de explicar Viviana en esos aspectos mentales, en esos aspectos psicológicos que de acuerdo a cómo verdaderamente los desarrollamos y los manejemos, pues vamos a tener aspectos muy positivos o aspectos muy negativos. Es muy importante de pronto recalcar una simbología que de pronto no hemos tenido en cuenta. Y es muy fácil asimilar la luna, los dos perros con Hécate. Esa Claro. gran diosa del umbral de la muerte, el que llega ya llega a pagar sus penas, el que quiere pasar al inframundo con conocimiento, con ayuda, y es muy fácil interpretar en esta carta ese gran poder. Entonces ya no podíamos determinar como una carta tan negativa, sino es ese acceso al mundo interterreno, a ese mundo de bajo astral, pero con conocimiento y con ayuda, que cambiaría toda la perspectiva de la carta. Claro, Fernando. De hecho, cuando mencionas a Hécate, se me viene precisamente la asociación con los lirios que les mencionaba de la templanza, donde ya hay Claro un que sí. conocimiento del inframundo también, y como tú dices con Hécate, es conocer ese inframundo asistido y con conciencia, o sea, realmente con quienes verdaderamente toman las llaves de ese inframundo. Mira que el lirio está asociado también a Iris, desde la mitología griega, que yo pienso que sería una definición igualmente de Hécate. Son esas cualidades femeninas que son conscientes en el inframundo y que a través de ese conducto regular adecuado, en donde se tiene conciencia y donde se tiene la asistencia, puedes aprender mucho de todas esas experiencias psicológicas, porque yo diría que ese inframundo también está en nosotros, desde nuestra psiquis, todo aquello que nosotros no queremos aceptar en sí mismos, toda nuestra propia oscuridad interna, pero no una oscuridad como muchas veces nos lo presentan muchos aspectos, digamos, de lo cotidiano y del conocimiento popular. No, yo diría de esos aspectos psicológicos, de todo aquello que nosotros no queremos reconocer en sí mismos. Es enfrentar también con conciencia todos aquellos elementos a nivel psicológico que debemos enfrentar para integrar nuestra propia sombra. Sí, es que en la brujería del cerco, que es una rama pues como de la brujería tradicional, existe un término que es dar el salto, saltar el cerco. Y ese saltar el cerco es de alguna manera lo que nos representa esto, es llegar y entrar a ese mundo que está asociado supuestamente al lado malo, pero por el contrario, es llegar a divagar y a andar por este mundo lleno de, de, como dice, sus rayos, con sus puntas y sus rayos, es como llegar armado sin ningún tipo de miedo. Es supremamente interesante esta carta. Ahora que Vivi la está diciendo de esa manera, pues con esas características, es muy difícil no imaginarse el poder que tiene esta carta y cómo a un consultante el hecho de salir esta carta puede interpretar poder interno muy fuerte. Claro, incluso es una carta, según lo que me acabas de decir Fernando y lo que Viviana también nos está expresando, donde tenemos la posibilidad de integrar, de unificar dualidades. Y yo lo diría desde un aspecto también muy psicológico, de unificar nuestra propia sombra con nuestra propia conciencia, ser seres mucho más integrales. Y ahí viene un aspecto que me llama mucho la atención, y es el arcano número 19, el sol. O sea, ya pasamos de la luna, vamos a ver algunos elementos de la iconografía de esta carta que también me parece que es muy interesante. Nos hallamos inclusive ante una carta probablemente la más positiva del tarot. Esta carta denota mucha felicidad, inclusive mucho éxito material y mucho éxito en la vida.
Iconográficamente vemos la carta, vemos un sol grande, inclusive brillante, con una cara más bien paternal, una cara muy serena. La cara, el sol, está inclusive mirando a ese niño que viene cabalgando en ese caballo blanco. Ujú. Ese sol nos significa mucho la iluminación del ser, como esa energía vital, nos simboliza la resurrección. O sea, después de haber pasado como por la muerte, como ese cambio, ya después de haber pasado por la luna, de pronto como en esta parte como psicológica, quizás de pronto como esa confrontación psicológica que puede venir después de un cambio, y ya nos llegamos, nos encontramos con el sol, es como ese renacer, como ese lo logré, ¿cierto? También encontramos el muro, ese muro gris, ese muro representa las limitaciones de la vida anterior, o sea, la vida antes de pronto antes de un cambio o la vida, o una vida anterior, ¿cierto? Es gris, el muro es gris, debidamente pues a todo lo que encierra de pronto como la vida pasada, como a la parte negativa Ujú, de sí. la vida pasada. Encima del muro encontramos en los girasoles, de hecho los girasoles no están mirando al sol, los girasoles por excelencia son una planta muy solar, pero ellos no están mirando al sol, sino que están mirando es al niño, Ujú. porque es que es el niño con, con su inocencia y con su logro y con su luz quien irradia, de pronto quien alimenta a esos soles, a esas plantas, a esos girasoles. El niño lo vemos desnudo, lo interpreto yo desnudo porque de pronto está como liberado, o sea, ya lo vemos como ya triunfante. Y lo vemos muy alegre, montado de pronto como en ese caballo, gozando como de esa libertad, de haber superado de pronto como esos errores, haber superado de pronto eh, ese trasegar de pronto como de su vida que quizás fue un poco difícil. El caballo blanco nos representa ese dominio espiritual. Nuestros instintos animales, los que veíamos en la carta de la luna, pero ya nuestros instintos animales, pero ya dominados y ya purificados. Vemos al niño con una bandera roja, sujetando con su mano izquierda su bandera roja, que esto nos representa como la sangre de la renovación, como esa renovación que tuvo ese niño y esa persona, a la persona quien le salió esta carta. Y esta carta para mí o sea, me parece una carta como muy, o sea, aparte de ser muy positiva, nos evoca también mucho de pronto como al amor familiar, nos evoca mucho también como a la protección de nuestros seres queridos. Tiene también mucha relación con el dinero. El sol nos indica, y esta carta nos indica mucha franqueza y mucha claridad ante las cosas, ante la vida, y nos expresa muchísima felicidad. Es una carta, pues, viene inclusive en su numerología, el número 19, que nos significa que es como un equilibrio, es una perfección, y está muy asociada también como con el oro, como mencionaba yo anteriormente, de pronto como a la parte material, como a la parte del dinero. Psicológicamente, la carta nos evoca que la persona es una persona que es muy generosa, que es muy franca, que tiene sentimientos muy puros. Cuando nos encontramos con esta carta derecha, cuando nos encontramos con la carta invertida, nos encontramos con una persona que de pronto puede llegar a ser muy irresponsable y muy vanidosa. En las acciones que puede tener esta persona cuando tenemos la carta derecha, es una persona que es cálida, es una persona afectuosa, muy fraternal, que tiende, como decía anteriormente, a proteger mucho a sus seres queridos. Y nos encontramos cuando nos encontramos con la carta al revés, es una persona que tiende a dar lástima, que le gusta dar lástima a los demás, que vive de la lástima que le genera a los demás, genera mucho pesar, y es una persona que es
muy sentimental y de hecho todo tiende como a solucionarlo como con el llanto. Y en la parte de los sucesos, lo que puede pasar, dependiendo de con quién venga acompañada esta carta, cuando nos la encontramos, la carta derecha, eh, nos viene diciendo que de pronto todo se está aclarando, que todo está llegando a su normalidad. Nos hace mucha alusión al amor de pareja, al amor familiar, al amor con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros conocidos. Mejoran la parte de las finanzas. Y cuando la encontramos al revés, invertida, es de pronto todo lo contrario. Hay miseria, de pronto pérdidas, grandes penas. Esto es de pronto como lo que nos evoca un poco como esta carta del sol. Es una carta en sí muy positiva. Cuando hablamos del tarot, definitivamente estamos hablando de un universo de símbolos, estamos hablando de un universo de mensajes que yo me atrevería a decir trascienden solamente una imagen que a primera vista puede producirnos X cantidad de sentimientos para revelarnos una gran cantidad de aspectos importantes a nivel espiritual para con el ser. Yo quisiera hacer muy brevemente una pregunta como para concluir y cerrar este primer programa dedicado a este dossier a mis compañeros de panel para que podamos llegar a una conclusión final, y es que cuando estuvieron ustedes consultando cada uno de estos arcanos que acaban de explicar, ¿qué les dejó esa consulta, ese acercamiento a esas imágenes? ¿Qué podríamos concluir en relación a eso que nos transmitieron cada uno de esos arcanos mientras estaban realizando las consultas? Que más que de un conocimiento de suerte, que más de un oráculo para adivinar mi futuro, es más un método de autoconocimiento propio de una manera muy, muy acertada. Yo estoy muy de acuerdo con Fernando, porque personalmente y en el momento en el que estoy en mi vida, me identifiqué mucho pues como con la carta de la muerte, pues, debido a los cambios tan positivos que he estado llevando yo en estos últimos días. Y es pues de verdad sí, me quedé como pues como deslumbrada cuando pues casualmente, no pues casual no, porque pues escogí las tres cartas al azar y me salieron estas tres, las estudié y muy asombrada, porque de verdad me identifico mucho con la muerte, pero también me identifico en parte con la luna y con el sol. Al escucharlos, pues obviamente estoy muy de acuerdo con mis dos compañeros de panel, con mis dos compañeros de mesa. Realmente yo he cambiado mi forma de pensar con el tarot, como comúnmente lo hemos visto, como un medio de adivinar y de querer encontrar respuestas a muchas situaciones de nuestra vida. Y lo veo realmente como un medio, en la medida en que voy aprendiendo sobre cada uno de estos arcanos y su simbología, como un medio de acercamiento hacia un camino espiritual. Hay muchos mensajes y que se transmiten y que llegan a nosotros y que quizás nos están hablando de comenzar a iniciarse en un camino espiritual en donde vamos a encontrar de todo, desde las mismas pruebas hasta situaciones que nos van a fortalecer, donde vamos a incluso unificar la dualidad. Yo diría que el tarot, empiezo como a entender el aspecto adivinatorio y como oráculo, pero lo trasciendo, llevándolo a los términos del plano espiritual como un medio de trascendencia, como un medio de ascensión espiritual, como un medio de encontrarnos igualmente a nosotros mismos, como lo dice Fernando y como también lo afirma Viviana. Yo también me encontré con la sorpresa de que las tres cartas que escogí fueron al azar, encontré su vínculo y de hecho he tenido mucha afinidad con la templanza, y al estudiar el carro y al estudiar al sumo sacerdote veo que hay un vínculo muy directo y que en el fondo quizás al azar, al escoger tres cartas, esas tres cartas estaban hablando de situaciones muy personales y sentía como si me estuvieran hablando de un momento de vida, como lo acabas de decir, Viviana, y eso me parece supremamente interesante.
A todos nuestros oyentes pues les dejamos todas estas inquietudes, les dejamos todo este conocimiento para que consulten. Nosotros hemos querido pues basarnos en algunos libros. Yo muy rápidamente pues quiero recomendarles los siguientes libros: El Tarot y el Viaje del Héroe, del autor Aho Van Sahaf. También quisiera recomendarles El Tarot Camino Iniciático, de Damaso Lagos. También quiero mencionar a Enrique Eskenazi, Tarot, el arte de adivinar, y hay muchos otros libros a nivel digital como la Biblia del Tarot, y hay mucha bibliografía en la cual nuestros escuchas pues pueden consultar y pueden sacar también sus conclusiones y dejarnos los comentarios aquí en nuestra página Ascensión Azul. Hemos querido arrancar este primer programa dossier dedicado al tarot, y lo hemos titulado obviamente Tarot, un acercamiento a la iconografía de los arcanos mayores, y en este programa pues les hemos mencionado el arcano 0, digámoslo así, el loco, el arcano número 1, el mago, el arcano número 5, el sacerdote, el arcano número 7, el carro, el arcano número 13, la muerte, el arcano número 14, la templanza, el arcano número 15, el diablo, el arcano número 18, la luna, el arcano número 19, el sol, y queremos invitarlos en nuestro siguiente programa, en esta temporada dedicado a este tarot, el segundo programa de este dossier, de este especial, donde vamos a conocer un poco más de estos arcanos y vamos a mencionar otros más. A mis queridos compañeros de panel, muchas gracias. ¿Algo más por decir? Muchas gracias por la invitación. Esperemos que en la próxima reunión que tengamos con respecto al estudio del tarot afiancemos más este conocimiento. Muchas gracias. Fernando, a ti muchas gracias por tus aportes que han sido tan puntuales y tan interesantes. Muchas gracias igual por estar acá. Viviana, también muchas gracias a ti por todos tus aportes. La voz femenina dinamiza bastante este proyecto. Ay, a ustedes muchachos, muchísimas gracias por su invitación, y a todos nuestros oyentes mi incansable invitación a que no traguemos entero, a que investiguemos, a que devoremos libros y nutramos nuestra alma y nuestro espíritu con conocimientos. Bueno, muchas gracias a ustedes muchachos, igualmente a todos nuestros oyentes. Los queremos invitar a que sigan haciendo sus comentarios, a que sigan pendientes de nuestro canal Ascensión Azul, y que realmente este proyecto es para ustedes y lo hacemos pues con todo el corazón, estos debates. Esperamos entonces que estén ahí con nosotros y vamos a seguir adelante en este proyecto. Muchas gracias a todos ustedes. Yo soy John Fernando JF, los llevamos en el corazón y los esperamos en una próxima oportunidad. Esto es Ascensión Azul. Feliz noche.